que están vinculados con los famosos serranos se mencionan, en este caso hay figuras donde hay un personaje que tiene un mazo, que tiene lo que vendría a ser un arco y una flecha, que tiene un águila, que son justamente las representaciones con las cuales se menciona a los famosos hermanos Ay, al menos al tres de ellos. Entonces por ahí no hay la tendencia ahora a indicar de que hay como una especie de continuación, ¿no?, entre lo que sería la cultura wari y lo que vendría a ser la cultura, en este caso, inca, ¿no? Esa es la definición de lumbreras. Ahora, buenos días con los que me están saludando por aquí, buenos días, Marcia, Valderrama, pues espero que se encuentren muy bien. Bueno, como les decía, ya, el Imperio de los Incas han venido preguntas de forma reiterativa, sí, han venido preguntas sobre lo que es su ubicación, sobre su origen, han hecho preguntas sobre lo que vendría a ser su organización política, su organización social, lo que vendría a ser el Ayllu. ¿Qué más ha venido? Sobre religión ha venido poco, pero ha venido. Sobre arte ha venido también poquísimo, ya prácticamente no ha venido. Pero las preguntas se han concentrado en lo que es su estructura económica, en lo que sería la distribución del trabajo, lo que es el AINI, la MITA, la MINCA, por ahí han venido las preguntas. Han preguntado sobre el origen de los incas, origen histórico, su origen mítico, las crónicas, ¿no? También han venido sobre eso, fuentes utilizadas para poder no tener un mejor entendimiento sobre la cultura incaica, también ha venido sobre eso. Sí que es un tema recurrente, ¿no? Es un tema recurrente. Entonces, si por ahí dicen, no, profesor, no entiendo lo que es el tema de incas, ¿no? Pucha, ahí estamos complicados, ¿no? Ahora, por aquí Johan me manda un mensaje de un alumno, no sé si es chico o chica, no lo sé. Luego me dice, ¿cuándo comienza la civilización en el Perú? ¿Cuál es la diferencia entre civilización y cultura? ¿Qué son los ucacoyos? Yo supongo que este alumno o esta alumna o no estuvo en clase o estaba haciendo otra cosa que no se iba a prestar atención. Ojo con eso, ¿eh? Yo voy a responder aquí, pero cuando yo estoy explicando, por favor, presta atención. Si tú estás haciendo otra vaina o no te incorporas a clase y luego te incorporas y encuentras estos datos, obviamente vas a tener dificultades. Pues, obviamente, ¿ya? A ver, para todos, ¿cuál es la diferencia entre jefatura y Estado? Los dos son una forma de Estado. Lo que pasa es que cuando se habla de un Estado, se habla de más complejo. Una jefatura es un grupo de personas que tiene el control sobre un grupo de personas en base a sus conocimientos de astronomía. Eso es jefatura. Y yo cuando dice la diferencia entre jefatura, lo dice la diferencia con lo que sería un Estado teocrático, ¿ya? No con un Estado. Un Estado es mucho más complejo, obviamente, ¿ya? Un Estado implica un mayor control sobre lo que es la población. Un control que tiene que ver con el aspecto económico, social, político, religioso, ¿ya? Jefatura es una estructura incipiente, si quiero verlo así, de gobierno, ¿ya? Y me dices aquí, no entendí las definiciones en las diapositivas. Me parece muy raro porque en la diapositiva estaba la teoría. Pero bueno, no. ¿Cuándo comienza la civilización en el Perú? También lo expliqué. Y que hay una definición que, según Rukhshadi, comienza a partir de lo que vendría a ser el arcaico superior. Y también indiqué lo que es cultura. Cultura es todo lo que hace el hombre, ¿ya? Para eso tienes también internet y puedes buscar el concepto de civilización y cultura. Cultura, tenemos, por ejemplo, el hombre paiján es cultura lítica, por si acaso, ¿ya? Los sucacoyos, ¿qué eran sucacoyos? Ya ven que no estaba en clase. En fin, ¿qué son los sucacoyos? A ver quién me responde, ¿qué son los sucacoyos? ¿Qué son los sucacoyos? O sea, aquí hay 68 personas que no saben lo que son los sucacoyos. Ay, ay, ay. Después, ¿cómo vas a ingresar a la universidad? ¿Cómo vas a ingresar así a mi querida alma mater? No seas torreja, pica chimbito. Tienes que revisar tu material. Sucacoyos son los guaruguaru o camellones. Bueno, si no estudias, estamos a 2 meses del examen de admisión. Si tú vas a postular en diciembre, se asume que el examen debe ser entre el sábado 11, ¿no? O sábado 4. Deben ser esas fechas, ¿no? Porque el 25, ni a cuetones, el 25 es Navidad, post-Navidad, ¿no? El primero, obviamente, menos, ¿no? Entonces, el examen de admisión debe ser entre el sábado 11, ¿no? Y los dos primeros bloques y lo otro sí debe ser el 18, ¿no? Pero si no estudias, no vas a ingresar. Así que, por favor, presta bastante atención para evitar, ¿no?, problemas y heridos
Y toma nota, ya, toma nota, por favor. Muy bien, que me hicieron por ahí, pero por favor, lee y sigue leyendo. A ver, cuando se habla acerca de lo que vendría a ser la ubicación de los incas, ¿dónde se encuentran? Se encuentran en la parte central y occidental de América del Sur. Y la imagen que tú tienes ahorita enfrente corresponde a los incas en su máxima expansión, ¿no? Los incas se desarrollaron en lo que hoy día es parte de lo que vendría a ser Colombia, Ecuador, Perú, lo que vendría a ser Chile, lo que vendría a ser Argentina y lo que vendría a ser en este caso Bolivia, ¿ok? Es parte de esos países, ¿ya? Pero como te decía, eso es durante la época de la máxima expansión. Y la máxima expansión corresponde al gobierno de lo que vendría a ser en este caso Huayna Cápac, ¿ya? Ahora, Huayna Cápac no inicia el imperio, más aún, es el inca que menos tierras conquista. Entonces eso como que nos hace un poco pensar, ¿no? Si es el inca que menos conquista, ¿cómo podemos decir que el imperio llegó a su máxima expansión? Lo que sucede es que el imperio de los incas surge tras la derrota de los chancas y comienza su extensión territorial con fuerza, ya, meteóricamente hablando, ¿no? A partir del gobierno Pachacútec. De Pachacútec viene su hijo Tupac Inca Yupanqui, y Tupac Inca Yupanqui es el que más tierras conquista. Y luego viene Huayna Cápac. Y Huayna Cápac ya, pues, ¿no? Le quedan las migajas, y debido a que durante su gobierno en Huayna Cápac hubieron continuas rebeliones, ¿no? Eso le impidió a Huayna Cápac poderse dedicar de forma exclusiva a la expansión de lo que vendría a ser el imperio, ¿no? O sea, se estuvo concentrando, pues, en ir sofocando las rebeliones que iban saltando por aquí y por allá en lo que vendría a ser el Tahuantinsuyo. O sea, en la época de Huayna Cápac ya se hacía evidente, ¿no?, que el gobierno de los incas estaba ejerciendo una fuerte presión sobre la población y que mucha gente no estaba conforme con la tributación que el Estado imperial venía ejecutando, ¿no? Los mecanismos absolutos no eran del agrado y la gente no sentía una identificación con el imperio. Y eso fue pregunta examen de admisión, ¿no? ¿Por qué el imperio de los incas cayó tan rápidamente? Porque la gente no se sentía identificada con el imperio. Veían a los incas como un grupo de invasores, como un grupo que había llegado y que rápidamente se había extendido y los había sometido. Entonces era muy difícil que la población, frente a esa particularidad, sintiera una identificación, ¿no? Si hasta el día de hoy, ¿no? Cuando, por ejemplo, pasa algo en Chile, ¿no? Hay gente que no le importa Chile, ¿no? Y eso que no le importa Chile debido al conflicto que nosotros tuvimos con los chilenos en la Guerra del Pacífico, y eso fue hace 150 años. Pero se mantiene ahí, ¿no? Y todavía hay esa situación de recelo. Ahora imagínate en un pueblo como en este caso, como los huancas, los chimús, ¿no? Que no tenían más de 50 años de haber sido sometidos por el imperio, ¿no? Con todos los elementos de presión, y era evidente que, pues, era muy difícil que se sintieran identificados con el imperio de los incas, ¿no? Y obviamente eso demuestra, pues, ¿no? Que las condiciones para una situación de rebelión ante la debilidad mínima del imperio se iba a manifestar. Y esa debilidad del imperio finalmente se manifiesta con la guerra civil. Cuando estalla la guerra civil, obviamente todos vieron ahí la oportunidad, ¿no? Al ver la nobleza que gobernaba entrar en una guerra fracticida, una guerra familiar por el poder, vieron la oportunidad, pues, de recuperar su independencia, ¿no? Su autonomía. Y eso, pues, se empalma luego con la llegada de Francisco Pizarro, y ahí, pues, ya todo se termina fregando, ¿no? Por eso el imperio fue sometido que en 3 años, ¿no? Los españoles llegan en el 31 y en el 33 ya estaba siendo ejecutado Atahualpa, y ya el imperio ya estaba prácticamente sometido, ¿no? Lo que viene después es la consolidación la llamada pacificación, que le dicen los españoles, ¿no? Que era la eliminación de los rezagos del ejército atahualpista, ¿no? Que había por ahí, pero en fin. A ver, seguimos por aquí, ¿no? Aquí tienes la máxima expansión durante lo que vendría a ser la época del Imperio de los Incas, ¿ya? Y por aquí tienes otro elemento que tiene que ver con lo que sería cómo es que se maneja, ¿no?, el origen de los incas. Cuando se habla acerca del estudio, ¿no?, de lo que es el origen de los incas, tú puedes revisar los textos, ¿ya?, de Valdemar Espinosa, Franklin Pease, ¿no?, María Rostorowski, que son los más comerciales,
Pero tú puedes encontrar otros libros como el de Tonsuidema, puedes buscar el libro de José de la Riva Agüero y Osma, no el presidente, porque el presidente era Sánchez Boquete, José de la Riva Agüero y Osma, ¿no? Que tiene un estudio acerca de los incas, ¿no? Este autodidacta sanmarquino, José de la Riva Agüero, hace un estudio sobre cuál podría ser el origen de los incas. Pero estos investigadores, ¿no? También llamados etnohistoriadores, eh, hacen la historia de los incas en base a fuentes escritas. Pregunta, examen de admisión, ¿no? ¿Cuáles fueron las principales fuentes, ¿no? usadas en la historia de los incas? Para poder entender la historia de los incas, tú tienes que leer lo que son las crónicas. Ya, las crónicas principalmente del siglo XVI y XVII, y también lo que vendrían a ser las visitas. Y también por ahí hay algunos testamentos y otros documentos sueltos que permiten el cruce de información, ¿no? El cruce de información para poder tener un entendimiento acerca de lo que vendría a ser el origen de los incas. Entonces, cuando se habla de las crónicas, ¿ya? En literatura, ¿no? Como tu profesor Jaime Pulido, ¿no? Cuando se ve lo que es las crónicas, ¿ya? O tú lo puedes buscar por internet también, pero te adelanto, ¿no? Las crónicas están divididas en tres grupos, ¿ya? Los cronistas se entiende que son personas que escriben, ¿no? Y a su libro se le denomina una crónica. Pero las crónicas están divididas en tres grupos, cronistas pretoledanos, toledanos y posttoledanos, ¿ya? En el cronista pretoledano tú vas a encontrar los cronistas soldados, ¿no? Como Ciesa de León, ya, entre uno de los más representativos, ¿ya? O Agustín de Zárate, también un cronista, ¿no? De la época de la conquista, o Pedro Pizarro, ¿no? De la conquista también, o el informe de Hernando Pizarro, ¿no? Sobre lo que vendría a ser la captura de Atahualpa y la razón por la cual ellos tenían un rescate en oro y plata. Y entonces, esos corresponden a las crónicas denominadas pretoledanas. O sea, gente que escribe porque quiere, ¿no? Quiere justificar alguna cosa o porque simplemente llegaron y quedaron totalmente absortos, ¿no? Así, pues asombrados, ¿no? De lo que era el imperio de los incas. Y ellos mencionan el contraste, ¿no? Llegan a Panamá, pues, de la gente en Panamá, pues no había ningún elemento cultural. Lo de hacia lo que es Guatemala, ahí tú te empiezas a internar en la selva y ahí encuentras los vestigios de la cultura maya, ¿no? Para ir hacia lo que sería la cultura azteca tendrías que irte ya hacia lo que vendría a ser México, que obviamente va más allá de lo que sería Centroamérica. Entonces, todos esos pueblos de Centroamérica hasta lo que vendría a ser no parte de Colombia tienen un nivel cultural muy rudimentario, ¿no? Y también se ve eso en las construcciones que ellos tienen, pero cuando llegas acá al Perú, ves que las construcciones, ¿no? Que tienen que fueron hechas por los incas tanto en la costa como en la sierra eran increíbles. Entonces ellos empiezan a describir cómo era el imperio, su sociedad, que veían una sociedad mucho más, a pesar de la guerra civil, se veía que era una sociedad mucho más estructurada y ordenada que la que ellos tenían en Europa, ¿no? Entonces ellos describen todo lo que ven, ¿no? Desde su punto de vista, obviamente, ¿ya? No hay una descripción que sea 100% indígena, porque la información que ellos reciben pasa por un filtro, que es su propia mentalidad occidental, ¿ya? Y luego aparecen las llamadas crónicas toledanas. Se refieren a crónicas toledanas porque el virrey Francisco de Toledo, ¿no? Ordena la recopilación de la historia de los incas, ¿no? Entonces llama a diferentes cronistas, ¿no? Martín de Murúa es uno de ellos, y les pide, ¿no? Que hagan una recopilación de la historia de los incas, en la cual se tenga como objetivo saber cómo es que operaba el imperio, cómo funcionaba. Eso era por un lado. Por otro lado, saber cómo era el aspecto religioso, y por otro lado, ¿no? Exacerbar los elementos negativos del imperio, ¿no? Los elementos que presentaran al imperio como un imperio, como un pueblo déspota y que somete a las otras poblaciones, ya eso lo tienes que exaltar. ¿Para qué, profe? Para, en este caso, presentar a Francisco Pizarro, porque esa era la visión que tenía el virrey de Toledo, presentar a los españoles de la época de la conquista como un grupo de libertadores. O sea que Francisco Pizarro no vino a conquistar, sino que llega y libera a estos diversos pueblos sometidos por el imperio de los incas. Y por lo tanto, Francisco Pizarro era un libertador y no un opresor, ¿no? Obviamente dándole la vuelta a lo que realmente había sucedido, ¿no? Francisco Pizarro, de que los libera, pero no los libera porque haya sentido la necesidad real de liberarlos, sino porque esa liberación de esos pueblos se ajustaba a sus intereses de que esos pueblos finalmente lo apoyarían en la conquista de lo que vendría a ser el Tahuantinsuyo, ¿no? Entonces, obviamente, es una situación histórica que es muy particular, ¿no? Y se presenta en ese tipo de crónicas, ¿no? Las crónicas toledanas,
donde se exalta los elementos negativos del imperio para justificar de esta manera, ¿no?, el proceso de conquista española. Y luego, ¿no?, aparecen los cronistas post-toledanos. El cronista post-toledano es un cronista que tiene como objetivo recopilar lo que sería la historia de los incas, pero acercarla a la realidad no más cercana que se pueda, ¿no? Presentar una historia real de lo que vendría a ser los incas, sin aposonamientos. O sea, si los incas fueron buenos, ¿en qué fueron buenos? Y si fueron malos, ¿en qué fueron malos? Y si los incas sacrificaron gente, ¿por qué lo hicieron? Sin entrar en una situación de apasionamiento, ¿no? Y presentar las imágenes claras, ¿no? Y que ya, pues, ¿no? Nuestro Señor, ¿no?, en este caso, juzgue sus acciones. Esa era la acción que ellos tenían los cronistas llamados toledanos, post-toledanos. Luego hay otro tipo de escritos llamados las visitas. Las visitas, tú vas a encontrar con el virrey Mendoza, vas a encontrar visitas con el virrey, con el gobernador Lope García de Castro, y luego visitas con el virrey Francisco de Toledo, ¿ya? Visitas que tienen como objetivo, ya, recopilar también, ¿no?, la operatividad del imperio. Cuando las autoridades coloniales comenzaron a entrar, ¿no?, y a recorrer el Capañán y encontrar los diferentes, ¿no?, en este caso, depósitos de alimentos de los incas, como los colcas, los tambos, o los de las comunidades de los pirguas, a los españoles les resultaba eso fascinante. O sea, no podían creer como una sociedad como los incas, supuestamente una sociedad atrasada en comparación con la cultura europea, podrían haber desarrollado una estructura de administración que fuera tan simple y a la vez tan compleja. Entonces, ellos se tomaron el trabajo de recopilar toda la información que fuera necesaria para saber cómo es que había operado lo que vendría a ser el Tahuantinsuyo. Para ver, ¿no?, en base a eso, qué es lo que ellos podrían, en este caso, utilizar, ¿no?, en pro de sus propias necesidades. De ahí sale la mita, por ejemplo, ¿no? Cuando empiezan a indagar cómo se construían las grandes obras, los indígenas indicaban de que lo normal era traer gente de otras latitudes, ¿no?, y ponerlos a trabajar a través de la mita. Y obviamente los españoles, ¿y qué cosa es la mita, no? La mita es una forma de trabajo colectivo en favor del Estado. Y eran traídos diferentes grupos de hombres de diferentes edades y los ponían a trabajar de acuerdo a sus particularidades o características físicas. Y de ahí sabemos que cuando el imperio aplicaba la mita, eran hombres entre 16 y 60 años. Y que el trabajo que desempeñaban era el trabajo de acuerdo a sus habilidades y de acuerdo a la edad que tuvieran. O sea, no es que agarraran a todos y los pusieran a hacer a cualquier cosa sin tomar en consideración las habilidades, lo cual habla muy bien de la administración de los incas. ¿Por qué? Porque si vemos que hay un joven que de repente no es muy habilidoso físicamente, no lo vamos a poner como chasqui, pues. ¿Por qué? Porque el tipo no es para eso. De repente el tipo no es habilidoso para los esfuerzos físicos, pero sí es habilidoso para lo que vendría a ser el manejo de la contabilidad. Lo se le pone como quipuca mayor, ¿no? Entonces se le pone a trabajar ahí en lo que son los quipus. Entonces ahí te das cuenta, ¿no?, de que maximizan lo que vendría a ser la productividad de lo que vendría a ser el imperio, ¿no? Y a las personas más adultas en otro tipo de trabajos que no impliquen necesariamente un esfuerzo físico porque saben que tampoco van a rendir como una persona joven. Entonces, eso es de lo que nos hablan las visitas, ¿no? Por eso el virrey Toledo determina, ¿no?, la mita, ¿no?, como una forma de trabajo obligatoria en favor del gobierno español, y la mita la divide en cuatro, ¿no? La mita colonial, mejor dicho, la mita minera, orajera, de plaza y de tambo, ¿no? ¿Ya? Entonces, a partir de eso, ¿no?, a partir de los informes que tenemos en las visitas, de lo que son las crónicas, podemos tener un acercamiento, ¿no?, de lo que fue la cultura incaica, ¿ya? Ahora, ese acercamiento nos permite también tener la idea de que los incas, cuando hablaban acerca de su origen, ¿no?, el origen ellos lo explican desde un punto de vista mítico, ¿ok? Indicando de que los incas, ¿no?, utilizaron elementos históricos y los modificaron, presentando una imagen sobrenatural acerca de su origen. Este origen histórico, mítico, ¿ya?, que usa leyendas, no fue elaborado por el Inca, en este caso Manco Cápac. O sea, Manco Cápac no comienza, ¿no?, diciendo, ya, nosotros vamos a tener que elaborar una historia en la cual justifique nuestra presencia aquí en el Cusco. No, eso no lo hizo Manco Cápac. Según Valdemar Espinosa, Franklin Pease, ¿no?, y todos los historiadores dicen que esa imagen histórica que ellos querían presentar comienza con el imperio, o sea, con Pachacute.
Había un centro educativo en la época del imperio, o de forma genérica, ¿ya? Que era en este caso el Yachaywasi. El Yachaywasi es un centro educativo en favor de los nobles, tanto de sangre como angueneis. En este caso, estos nobles ya eran educados para ser los funcionarios a futuro del imperio, y estaban ahí, los dirigían los amautas, ¿no? La gente en este caso que los dirigía. Y en esos colegios, aparte les enseñaban cosas de administración, cosas que tuvieran con la guerra, les enseñaban también sobre su origen. Según lo que recopila el señor Juan Díaz de Betanzos, un cronista español que tuvo contacto con miembros, ¿no? De lo que quedaba de la élite imperial incaica, o sea, de lo que habían sido las panacas, ¿no? Y ahí, en su obra, su narración de los incas, explica que los nobles les indicaban de que su origen era propiamente cusqueño, o sea, que ellos eran del Cusco. Y según la leyenda que él recopila, la leyenda de los, en este caso, hermanos Sayar, estos se vieron obligados a refugiarse en un cerro, ¿ya? Que es el Cerro Tamputoco, y en el Cerro Tamputoco hay tres cuevas, Marastoco, Sutitoco y la cueva del Capactoco. Y los hermanos Sayar, que son 8 porque son 4 hermanos y 4 hermanas, se refugian en una de las cuevas por orden del dios Huiracocha. Y luego salen y el dios Huiracocha les ordena recuperar el control de lo que vendría a ser el Cusco. Entonces, aquí nos detenemos unos segundos para definir por qué se encuentran ellos en el Cusco. Se encuentran en el Cusco porque el cerro en el cual se refugian y del cual ellos luego salen se encuentra en Paruro. Y por lo tanto, ese cerro sería la cueva, sería definida como una pacarina. Y pacarina significa lugar sagrado de origen. ¿Qué significa lugar sagrado de origen? Lugar sagrado es de donde ellos provienen, ¿no? Esa era la mentalidad que tenía la gente principalmente de la sierra. Entonces, los incas, con esta leyenda, están diciendo que su origen es cusqueño. Aunque nosotros sabemos por lo que se trabajó la semana pasada, que los incas no tenían un origen propiamente cusqueño. Yo te mencioné que había, ¿no?, una relación entre los incas y los tiahuanaco. Y recuerda que los tiahuanaco colapsan debido al fenómeno de la niña, se ven afectados con una tremenda sequía, el sistema de los guaruguaru o sucacoyos comienza a verse afectado, no guaruguaru o camillones o chakras elevadas, se vean afectados y pues se vieron en la necesidad, ¿no?, no de movilizarse en ese momento, ¿no?, sino pues de canalizar adecuadamente sus recursos, seguían allí y en eso terminan siendo invadidos por los llamados reinos aymaras. Y al ser invadidos por los reinos aymaras, les sacaron la chochoca y los terminan expulsando. Y uno de los sobrevivientes de esa hecatombe histórica de los tiahuanaco termina siendo Manco Cápac. Y Manco Cápac lidera, ¿no?, a los sobrevivientes a salir de la meseta del Collao y buscar un territorio donde poder comenzar de nuevo. Y es así que llegan a Camama. Llegan a lo que hoy día llamamos el Cusco. Acamama, por si acaso, es el nombre antiguo del Cusco. Entonces, cuando llegan a Camama, oh sorpresa, pues Acamama estaba poblada. Entonces, los incas, con el gobierno de Pachacútec, él no quería dar una explicación sobre ese origen bochornoso, porque sabía que eso no iba a sumar sobre lo que vendría a ser la idea de una concepción sobrenatural o divina, que querían evidenciar, que querían demostrar, ¿no? Es como cuando en el colegio, ¿no?, uno ha sido, de repente, yo te digo, yo en colegio yo he tenido matrícula condicional, yo en colegio he sido una joya, ¿no? Y que me encuentre con alguien, ¿no?, una flaca que me guste, una señorita que me guste, y me diga, oye, ¿cómo eras en el colegio? Yo puedo mentir, yo le puedo decir, no, en el colegio yo tenía ¿cómo se dice? Diploma, ¿no? Diploma por todos los cursos, diploma general, de mérito, todas las diplomas, y le puedo meter de florazo. Y oculto la idea, ¿no? La realidad de que yo tenía matrícula condicional, sobre todo en lo que era tercero y cuarto de secundaria en el colegio, ¿no? Yo no era malcriado, yo no me mechaba con los profesores, ¿no? Yo soy uno, o sea, en ese sentido, yo era fregado con mi amigo de Francisco Pizarro, y su mamá, pues, era una indígena, ¿no? En este caso, noble del imperio de los incas, ¿no? El detalle de la obra del Inca Garcilaso la Vega es que es una obra muy tardía, ¿ya? Si tú ves las fechas de publicación, ¿no? En este caso, los comentarios reales es publicado en 1608, ¿ya? Entonces aquí ves que la publicación es en 1551. Entonces, ¿cuál es la diferencia cuando se publica un libro, ¿no?, recientemente de los acontecimientos y muy tardíamente? Es igual que ahora.
Es como que tú ahora, ¿no? Decidas escribir todos los acontecimientos que hemos nosotros vivido en el Perú en los últimos 19 meses desde que se declara esta situación de la pandemia. El aspecto de salud, el aspecto de preocupación, de incertidumbre y el aspecto político que el Perú ha vivido en estos últimos 19 meses. Entonces tú vas a describir mucho de lo que tú recuerdas, lo que pasó. No vas a recordar a Merino, la situación de la oposición del Congreso, a Sagaste, el Vacunagate, vas a escribir todo de primera mano. Y tú vas a poder ver los videos, ¿no? Que tienes ahora, lo mismo que tú leías, recordabas lo que conversaban tus viejos, y tienes fuente de primera mano. Pero ¿qué pasaría si lo que hemos pasado en estos últimos 19 meses, tú lo escribieras, ya, pero de aquí a 50 años? Imagínate, de acá a 50 años. A la Michi. O sea, es como que empiezas ahora a escribir sobre lo que vendría a ser que el gobierno de vamos a ver, en el 2020, el gobierno según el primer gobierno de Fernando Belaúnde. Es como que tú no hables con tu abuelo, le digas, abuelo, usted vivió en la época del gobierno de Belaúnde, el primero o el segundo, no, tú le dices el segundo gobierno. Perdón, el primero, el que es el que va hasta el 68. Y él te va a decir, ah, su madre, algo me acuerdo, te va a decir, ¿no? Entonces tú ya no tienes todas las fuentes requeridas para que tu relato sea detallado. Entonces, el detalle es que la obra del Inca Garcilaso de la Vega tiene muchos detalles, pero él no estuvo, o sea, estaba chibolo en esa época. Ahora, él cuenta de que él recuerda las conversaciones de sus tíos, sí, cuñado, sí, cuñado. Yo puedo tener 5 años, mis tíos conversan, y yo cuando tenía 5 años, yo estaba jugando en el parque con mis primos. Yo sí recuerdo que ellos conversaban, ¿no? Yo estaba almorzando, pero que yo recordara todo lo que ellos conversaban. Yo solamente me acuerdo cuando ellos conversaban de cuando mi abuelo comentaba sus historias con mis tíos abuelos allá en el Cusco, ¿no? Que se peleaban, se agarraban a balazos con los hacendados de allá en el Cusco, hacendados vecinos, ¿no? Tipo, una historia tipo Romeo y Julieta, porque mi tía abuela se enamoró del otro, se agarraron a balazos, que se robaron, eso yo me acuerdo. Yo me acuerdo, ¿no? Que mi bisabuelo, mi tío Norato, que era grandazo, dice que solamente saltaba un poquito y ya estaba encima del caballo, dicen, ¿no? Eso yo me acuerdo. Pero otras vainas que conversaban ahí, no, yo estaba en otra nata jugando con mis carritos, estaba jugando ahí, estaba haciendo cualquier cosa, pero no me acuerdo más. Pero el Inca Garcilaso de la Vega te cuenta detalladamente un montón de información. O este compadre era tipo memoria fotográfica, por decirlo así, ¿ya? O él lee otras crónicas, como ya habían varias crónicas cuando estaba el Inca Garcilaso de la Vega, y él agarra esos textos, esas historias que lee en otras crónicas y las incorpora como si él las hubiera vivido directamente. Entonces, la gente que es especialista en crónicas, pues ha revisado la obra y dice que en la obra del Inca Garcilaso de la Vega es un collage de otras crónicas, ¿no? Pero es un collage donde el Inca Garcilaso de la Vega se esfuerza por presentar una imagen de civilizadora de los incas. Ojo con eso, ¿ah? Entonces, ojo con eso, ¿no? Ojo con eso. O sea, presenta una imagen civilizadora de los incas. Entonces, no, profe, no entiendo, ¿cómo civilizadora? Lo que sucede es que en la obra del Inca Garcilaso de la Vega, los comentarios reales, ¿ya? Si tú la lees, si tú te tomas el trabajo de leerla, ¿no? Al final de la lectura, ¿sabes qué te va a dar ganas? De vivir en la época del imperio. Eso te va a dar ganas. ¡Ah, qué bacán! Que los incas eran justos, o sea, porque te presenta una imagen, ¿ya? Que es atrayente. Es una imagen mostra, o sea, qué bacán, ¿no? O sea, qué chévere, ¿no? O sea, y por eso, ¿no? Mucha gente en el siglo XVIII, en la época de las rebeliones indígenas, cuando leían los comentarios reales, pagaban a alguien para que la leyera, ellos añoraban el retorno del imperio y los incas, porque colocan todos los elementos favorables del imperio. O sea, los elementos negativos, ¿no? O los oculta el Inca Garcilaso de la Vega o los presenta trastocados, no presentando una imagen real. Y cuando habla de Manco Cápac y Mamaocllo, ¿no? Presenta una imagen, ¿no? Histórica que no se ajusta propiamente a la mentalidad indígena, donde a la mujer la presenta como un elemento sumiso y Manco Cápac es el más, ¿no? Entonces, allí indican de que la leyenda del
Garcilaso de la Vega, la de Manco Cápac y Mamaocllo, es una leyenda que ha sido modificada, pero para que sea entendida no por otros indígenas, sino para que sea entendida el origen de los incas por los españoles, presentando una imagen civilizadora y no de salvajes, como las crónicas toledanas trataban de presentar a los incas, ¿no? Entonces, si el Inca Garcilaso de la Vega hubiera conversado con un Amauta, y esa Amauta hubiera escuchado de la boca del Inca Garcilaso de la Vega decir que el Inca estaba colocando en su libro que ellos eran originarios de, en este caso, la meseta del Collao y que habían salido del lago Titicaca, en la Mauta le hubiera dicho, mira papá, eso es verdad, pero eso no lo puedes colocar ahí. ¿Por qué? Porque eso nosotros no lo explicamos, porque eso presentaría una imagen de cuál es nuestro verdadero origen. Y nuestro origen es bochornoso, así que no lo coloques. ¿No? Eso es lo que le hubiera dicho. Es lo más probable, ¿no? Porque el curaca presenta la versión oficial, ¿ya? Es la versión oficial. Es como cuando a mí, por ejemplo, ¿no? Me dijeron, en una reunión de profesores, me dijeron, no, Alfonso Ugarte no se lanzó del Morro de Arica, ¿no? Y dije, pero estás loco, sí se lanzó. No, que no se lanzó. Ah, amigo, vamos a investigar, ¿no? Y me puse a leer toda la información acerca de si Alfonso Ugarte se lanzó o no. Correcto, me puse a leer todo. La gente que estuvo peleando y que lo vio pasar lo vieron pasar a todo galope sobre el caballo, ¿no? Con su bandera. No está tal cual lo describen, pero sí lo ven pasando con la bandera y tumbado sobre el caballo, ¿no? Como que le hubieran metido un balazo en el pecho, en el estómago y él se venía cabalgando, ¿no? Eso es lo que describen, ¿no? Pero nadie ve el momento en que se lanza. Pero en Chile había una obra teatral, ¿no? Que era sobre la captura del Morro y que la obra terminaba cuando Alfonso Ugarte se lanzaba del Morro. Los mismos chilenos, ¿ah? Y al final todos empezaban a decir viva Chile y todo el rollo, ¿no? Y luego, a comienzos del siglo XX, ¿no? Se prohíbe que ese tipo de obras teatrales terminen con el lanzamiento de Alfonso Ugarte, ¿no? Y buscando información, entonces sí hay información que puede acreditar que Alfonso Ugarte sí se lanzó. Entonces uno se pone a investigar, pues. Uno se pone a investigar, indagar si es verdad o es mentira. Entonces, si es mentira, ya pues se dice, ¿no? Oye, ¿no saben qué, chicos? No busquen estos libros y vean que no es tal cual lo explican, ¿no? Y se dice, y escucha, una cuestión que no es, ¿no? Y se dice tal cual, ¿no? Como historiador, para que las cosas sean más cercanas a la realidad. Pero en el caso del Inca Garcilaso de la Vega, las cosas están trastocadas. Están trastocadas y por lo tanto esta no es una versión oficial, es una versión del Inca Garcilaso de la Vega para que sea entendida por los españoles. Ahora, ¿qué pasaría en el examen de admisión? ¿Cómo podrían ser las preguntas? Que es lo que obviamente tú estás más interesado. Te van a preguntar por Pacarina. Pacarina significa el lugar sagrado de los incas. Y la Pacarina, en este caso, porque la Pacarina, toda la cultura solamente tienen una, y en este caso los incas tendrían dos. ¿Por qué? Porque una, su origen se encontraría en la cueva del Capactoco, en el Cusco. Y la otra se encontraría en la meseta del Collao porque sería el lago Titicaca. Entonces, si hablamos de Pacarina, en el examen de admisión te tendrían que decir según qué autor. La Pacarina de los incas, según el Inca Garcilaso de la Vega, no va a ser la cueva del Capactoco, va a ser el lago Titicaca. Y si te dicen, ¿no? Según la obra escrita por, en este caso, Juan Díez de Betanzos, Suma y Narración de los Incas, allí se describe que el origen, ¿no? En este caso, de los incas se encontraría ahí sí, estaríamos que el origen de los incas se encuentra en el Cusco, porque esa es la versión oficial, ¿ya? Y si te dicen, ¿no? Y según los comentarios reales, ¿cuál sería el origen, ¿no? De los incas? Ah, el origen de los incas en los comentarios reales se menciona que sería el lago Titicaca, ¿ya? En el cerro Tamputoco está la cueva del Capactoco, y Capacarina es la cueva, ¿no? Es un cerro que tiene tres cuevas, y una de esas cuevas es la cueva del Capactoco, y los hermanos ayer salen de la cueva del Capactoco, ¿ya? Por lo general, ahora, si en el Eche no te viene la cueva del Capactoco, y te viene solamente Tamputoco, ay, sí, ya, caballero. Marastoco, Sutictoco y Capactoco, obviamente ahí tienes que marcar la del Capactoco. Ahí no podrías leer, si quieres, algunas partes de sus crónicas para poder tener un entendimiento, ¿no? Sobre cómo es que explican ellos el origen. Tienes a Juan Díaz de Betanzos, tienes a Pedro Cice León, Pedro Sarmiento Gamboa, Martín de Murúa, ¿no? Juan de Santa Cruz Pachacútec, ¿no? Y el famoso Inca Garcilaso de la Vega. Y podemos agregar más, por si acaso, ¿ya? Y luego, si hablamos de los principales investigadores entre historiadores y historiadores, tenemos a José de la Ribagüero, ¿no? Tenemos a Valdemar Espinosa, Franklin Piz, María Rostorowski, todo su idema, John Rowe, ¿no? Entre otros, ¿no? Luis Daniel Valcárcel, también un excelente historiador,
que también hace investigaciones sobre el origen de los incas, ¿no? Sobre la educación de los incas y todo el rollo. Entonces, todos ellos enriquecen de forma notable, ¿no?, nuestro entendimiento sobre el imperio de los incas. Los libros más asequibles para ti de la historia de los incas, el de María Rostorowski y el de Valdemar Espinosa. El de Franklin Pierce no es tan conocido, pero es bueno. Ya, en todo caso, lo tendrías que comprar ahí en Crisol o en la misma Universidad Católica, ¿no? Te vas allá a comprarlo. Si te vas a comprar un libro en la Universidad Católica, mejor búscate algún amigo para que le salga más barato. A eso vamos, ¿ya? Vamos acá. Cuando eso fue pregunta examen de admisión, no sé cómo te llamas, Miranda, ¿no? Eso fue pregunta examen de admisión. Ahora, mira, los incas, se sabe ahora que fue un grupo, ¿no?, de Tiahuanaco que fueron expulsados por los reinos aymaras. Cuando los Tiahuanacos, los Taipicala o Puquina, ¿no?, son expulsados de lo que vendría a ser la meseta del Callao, estuvieron errantes buscando un territorio donde asentarse, hasta que finalmente llegaron al Cusco. Cuando estos compadres llegaron al Cusco, ya, se inició una serie de enfrentamientos con los pueblos que ya residían en el Cusco, como los Ayamarcas, los Antasayas, los Guayas, los Alcahuizas, etcétera, ¿ya? Y como tú notarás en la lista, no figuran ni huancas ni chancas. Ojo con eso, ¿ah? Pues sí, si te preguntan, ¿no?, los incas para poder, ¿no?, finalmente tomar el control del Cusco, ¿a quién derrotan? Por lo general, por todos los años que vengo preguntando hago esa pregunta, siempre me dicen los chancas y huancas. Los chancas y huancas fueron los principales enemigos del imperio, eso sí, pero ya cuando los incas ya eran imperio, y esta etapa no es imperio, esta etapa es Curacazgo, en la primera fase de la historia incaica. Ya, aquí los incas es un grupo de invasores que llegan ahí, ¿no? Los chimú eran muchísimo más que los incas en ese momento. Entonces los incas, a quienes tuvieron que enfrentar, fueron a las Ayamarcas Antasayas. Ahora, tenemos un investigador que es John Rowe, el mismo que presenta, y te expliqué la semana pasada, ¿no?, y la antepasada, que John Rowe hace un análisis sobre el desarrollo de las culturas tomando en cuenta su desarrollo alfarero y define el concepto de horizontes intermedios. Eso te lo expliqué la semana pasada, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Este señor, John Rowe, haciendo sus investigaciones sobre la influencia de las culturas a partir de la cerámica, cuando estuvo haciendo sus estudios en el Cusco, ¿ya?, encuentra que cada uno de los pueblos que tú ves en lista, los Ayamarcas, Antasayas, Guayas, Alcahuizas, Aguaceras, lo que son los Mascas, Poques, Paniaguas, todos ellos tenían su propio estilo de cerámica, pero se encuentra luego un estilo de cerámica en el pueblo de Quilque, ¿ok?, que es ese tipo de cerámica que estás viendo ahorita en tu pantalla. Entonces, se ven los estilos de cada uno de los pueblos que estás viendo ahí, más el estilo Quilque. Pero luego el estilo Quilque se impone sobre los estilos de cerámica de las otras culturas o pueblos. O sea, lo que sería la cerámica de los Ayamarcas, Antasayas, Guayas, comienza ya a desaparecer y se ve que ellos adoptan otro tipo de cerámica, que es la cerámica Quilque. O sea, abandonan su estilo alfarero. Entonces, y luego las otras culturas comienzan también a absorber lo que sería el estilo alfarero. Entonces, para John Rowe, eso significaría el momento en el cual los incas irrumpen en el Cusco, o sea, se meten al Cusco, y luego cómo se van enfrentando de pueblo en pueblo y los van sometiendo. Y ese sometimiento se expresa en la elaboración de un determinado estilo de cerámica que él denomina como quilque, que para John Rowe y los historiadores, Valdemar Espinosa, Franklin Pierce y el resto, ¿no?, sería la evidencia material del momento en el cual los incas no solamente irrumpen en el Cusco, confirmando que los incas no son originarios del Cusco, sino que los incas derrotan a esos pueblos y se imponen finalmente en el Cusco. Correcto, ¿ya? Eso es lo que nosotros encontramos, ya acerca de lo que vendría a ser el origen de los incas. O sea, la cerámica quilque es la evidencia material de que los incas no son originarios del Cusco, sino que llegan e irrumpen y se meten a la bestia, a la mala, y finalmente terminan teniendo el control de ese lugar, ¿ya? Muy bien, seguimos por aquí, ya ahora con respecto a lo que vendría a ser, ¿no?, las etapas de su desarrollo histórico. Tienes la planificación, tienes el CAN, serían los jefes, en este caso políticos, que son representados en el Zapa Inca. Se diferencian en el corte de cabello. Mencionan que los Suri en Cusco utilizaban el cabello largo, ¿ya? Ellos andaban con trencita, ¿ya? Mientras que los Han en Cusco utilizaban el cabello muy corto, dice, ¿no? Muy, muy corto, ¿ya? Y es una de las primeras diferencias. Ahora, ambos
son orejones, ¿ya? ¿Por qué los llamaban orejones los españoles? Porque el óvulo de lo que vendría a ser la oreja aquí se hacía en un agujero, ¿ya? Y se colocaban un disco de oro, que de acuerdo al rango social, ¿no? Dentro de su propia jerarquía de la nobleza, el tamaño del disco te indicaba la jerarquía que tenían. Entonces, a mayor tamaño del disco, obviamente mayor jerarquía. Pero el detalle es que esos discos solamente lo utilizaban en algunas ceremonias especiales. Se colocaban ahí sus orejeras y era lo más, ¿no? Pero cuando no habían esas ceremonias, se quitaban los discos y por lo tanto esa piel del óvulo quedaba colgando casi hasta los hombros. Por eso cuando los españoles llegaron y vieron a varios miembros de la nobleza imperial, hombres, y vieron que en las orejas el óvulo lo tenían pues casi casi hasta los hombros, ¿no? Comenzaron a llamarlos orejones. O sea, el término orejón, ¿no? Para español significa que son miembros de la nobleza, ya por si acaso. Entonces, eso sí tienen tanto los Surin como los Han, ¿ya? Ahora, cuando se habla del Capa Cuna, se habla de la lista oficial de gobernantes. Era una lista, ya que según los historiadores han encontrado de que no es una lista que contenga todos los que realmente gobernaron lo que sería la cultura incaica, ya que los incas, a partir del gobierno de Pachacútec, deciden tomar, ¿no?, la decisión de disolver diversas panacas. Disolverlas, ¿no? Y entreverarlas entre otras con otras panacas. ¿Por qué? Porque las panacas a los cuales ellos representaban eran panacas que más que un beneficio habían sido un perjuicio para la cultura incaica. O sea, hay que desaparecerlos. Esos compadres no suman a nuestra cultura, sino nos desprestigian. ¿Y qué deciden hacer? Desaparecer sus nombres. Entonces, por eso aparece esta lista oficial de gobernantes, ¿no? Que tú lo vas a encontrar en el texto de María Rostorowski, Franklin Pease, que dicen que hay más gobernantes, pero no se han puesto de acuerdo en los nombres, ¿ya? Porque como hay diferentes crónicas, diferente terminología, se ha presentado un debate, ¿no? Y lastimosamente Franklin Pease ya falleció, María Rostorowski también ya falleció, y este profesor Valdemar Espinosa está vivo, ¿no? Pero ya no hay otros referentes con los cuales iniciar un proceso de debate para ver quién tiene finalmente la razón, ¿no? Ahí quedaron sus libros. Ahora, esta lista es una lista oficial que no todos aceptan, ¿ya? Muchos, no todos aceptan porque en esta lista no se incluye, por ejemplo, a Atahualpa o Huáscar como incas pertenecientes a la etapa imperial. Ellos están incluidos en otra etapa que es la etapa gris. La lista que tú tienes acá es la lista que se encuentra en el libro de Valdemar Espinosa. ¿Y por qué he colocado yo la lista del profesor Valdemar Espinosa? Porque él es de San Marcos, ¿ya? Mientras que María Rostorowski no es de San Marcos. Franklin Pease es de la universidad, que en este caso católica, ¿ya? Por si acaso. Entonces, esta es la lista que se da en base al texto del cual han salido las preguntas que San Marcos ha hecho sobre los incas en los exámenes de admisión pasados, ¿ya? Ahora, en esta lista tienes a Manco Cápac, Sinchirroca, Yuki Yupanqui, Maita Capa, Capa Yupanqui, Carroca, Yahuarca, Cahuiracocha, Pachacútec, Tupac, Inca Yupanqui, Huayna Capa, ¿ya? Ahora, al costado tienes etapas históricas. Los dos primeros gobernantes corresponden a la etapa tribal, ¿no? Curacal, mítica, o algunos la denominan legendaria. ¿Ya? En esta primera etapa de Manco Cápac y Sinchirroca, los incas eran un pueblito invasor. Las cosas se ponen interesantes con el gobierno de Yoquiyupanqui, cuando este, ¿no?, finalmente derrota a los ayamarcas, a los guayas, y toman el control poco a poco de lo que sería el Cusco. Finalmente, cuando tienen el control de todas las poblaciones, podemos hablar de la confederación incaica. Y por si acaso, estas dos primeras etapas se encuentran dentro de lo que sería el segundo intermedio, ¿ya? Entonces, profesor, entonces el tercer horizonte, ¿dónde se encuentra? Se encuentra cuando los incas, bajo la dirección de Pachacútec, derrotan a los chancas. Pueblo que, por si acaso, no era la primera vez que se enfrentaban con los incas. Ya hay registros históricos de que indican de que los chancas se habían enfrentado durante el gobierno de Inca Roca, pero Inca Roca los había vencido, ¿ya? Y los expulsa de lo que vendría a ser el Cusco. Pero los chancas querían las tierras del Cusco, porque son muy buenas para la actividad agrícola. Y la siguiente vez que van a enfrentarse los chancas con los incas sería durante el gobierno de Huiracocha. Pero Huiracocha nombra a su correinante, que es Incaurco es derrotado, Incaurco huye con su padre Huiracocha. Quien toma el liderazgo militar es Cusillupanqui. Cusillupanqui, después de más o menos 15 batallas, finalmente derrota a los chancas en una batalla llamada Batalla de Yaguarpampa. Cuando Cusillupanqui tiene el mérito de derrotar a los chancas, no como su hermano Incaurco,
Los derrota, manda a decapitar a los generales chancas, ¿no? Según se relata el hecho, ¿no? Los generales chancas eran Astoy Huaraca, Tumay Huaraca y Anco Huaraca. Repito los nombres: Astoy Huaraca, Tumay Huaraca y Anco Huaraca. Los decapita, va afuera cabezas, y agarra las cabezas y se las lleva a su viejo Huiracocha. Cuando se las lleva a su papá Huiracocha, le dice pues que es el mérito, ¿no?, de haber derrotado finalmente a sus grandes enemigos, y le pide Cusi Yupanqui que por favor a él lo nombre como su sucesor, porque él tiene más mérito que su hermano, en este caso Inca Urco. Lastimosamente, Huiracocha no acepta, y Huiracocha lo pone a, en este caso, le indica que el siguiente Inca va a ser, en este caso, su hermano Inca Urco. Cosa que no acepta Cusi Yupanqui, y Cusi Yupanqui decide dar un golpe de Estado, cachimbo. Y ese golpe de Estado, finalmente, no determina que Huiracocha obviamente ya no sea Inca, y Cusi Yupanqui asume el gobierno. Cusi Yupanqui asume el gobierno y se cambia el nombre por el de Pachacútec. Y a partir de allí, para la mayoría de historiadores, entonces son dos los hechos que permiten el surgimiento del imperio: la derrota de los chancas en Yaguarpampa y lo que vendría a ser el hecho de que Cusi Yupanqui establece las bases administrativas, ¿no? Ahí ya comienza todo lo que nosotros conocemos como el imperio, y es ahí cuando entramos a lo que sería propiamente el llamado tercer horizonte. ¿Ya? Y como estarás viendo ahí en tu pantalla, ¿no? Ves a Pachacuta, Tupac Inca, Yupanqui, Huayna Cápac. El imperio entre los tres dura entre 95 a 100 años, ¿ya? Luego, debido, ¿no?, a la muerte de Huayna Cápac, ¿no?, y la muerte del sucesor Ninacoyochi, comienzan los enfrentamientos por el poder entre Huáscar Atahualpa y entre las dinastías de los Surin y de los Hanan, ¿no? Fue una guerra fracticida, ¿ya? Fue una guerra fracticida. Con esa cultura, dice que me dice aquí, profe, con esa derrota desaparece la cultura chanca. No, no desaparece, porque los españoles en la guerra de conquista mencionan que tuvieron colaboración de los chancas y de los huancas, son así, definen, ¿no? Huancas y chancas. Fueron reducidos a su mínima expresión, pero todavía existían, ¿ya? Sí, porque también varias, no es la primera vez que me lo preguntan, ¿ah? Por si acaso, pero sí, los chancas todavía existían. Pero en el proceso de conquista, los españoles tuvieron una principal colaboración de los huancas. Ahí es cuando ahí la gente se confunde. Responde territorialmente a cada inca, ¿no? Pachacute, Tupac, Inca, Yupanqui, Huayna Cápac, ¿ya? Y cuáles son aproximadamente los cuatro suyos, ¿no? Los cuatro suyos son divididos en base a la división de la ciudad del Cusco. El Cusco estaba dividido en cuatro barrios. Aparte de Hurin y Hanan, estaba dividido en cuatro barrios. San Marcos también ha preguntado cuáles fueron los suyos más extensos. Ahí lo estás viendo: el Chinchesuyo y el Collasuyo. San Marcos también ha preguntado por qué los incas no someten lo que vendría a ser en este caso la selva. ¿No? Porque el antisuyo no se extiende hacia lo que vendría a ser la selva, más allá de lo que habían sometido. Y es que los incas deciden no someter el Cusco principalmente por dos razones identificadas. La primera es porque las poblaciones que se encuentran en la selva no tienen un gobierno no tienen un gobierno centralizado. Entonces, someter a los diferentes pueblos implicaba entrar en una guerra continua de desgaste, en la cual los incas tenían la de perder. Ahí tienes el primer problema. El segundo problema es que en la selva ya el ambiente tropical no permite el desarrollo continuo, ¿no?, y bueno de la actividad agrícola. O sea, tú puedes sembrar una primera cosecha, pero la segunda y la tercera van en este caso disminuyendo la productividad. Ese es el segundo problema. Y si quieres te menciono un tercer problema. ¿Cuál, profesor? Lo que vendría a ser la UTA. ¿Ya? La UTA es una enfermedad, ¿no?, que comienza a devorarte lo que vendrían a ser la piel, ¿no?, que tienes en lo que sería la boca y lo que serían las fosas nasales. Entonces, cuando tú ves una persona que ha sido afectada por la UTA, tú vas a ver que tiene un agujero, ya no tiene nariz, y se le ven todos los dientes, toda la piel ha sido, en este caso, como que se hubiera descompuesto y ya no tiene labios. Entonces, olvídate, vas a ir a una campaña militar en la cual posiblemente se te pegue esa enfermedad, ni a cohetones. Y por eso los incas deciden finalmente no entrar a esa área, ¿no? Comercializaban, sí se sabe, ¿ya? A lo mucho hasta los chachapoyas, ¿no? Pero más los chachapoyas sí eran un gobierno centralizado, ¿no? Ellos sí fueron en este caso sometidos. Me refiero a los pueblos que no tenían en este caso un desarrollo cultural, en este caso, eh,
centralizado, ¿no? Como fue pregunta de examen de admisión. Seguimos por aquí, ¿ya? Ahora tenemos lo que vendría a ser la organización social. En el examen de admisión han preguntado varias veces sobre el ayu, así que tienes que tener cuidado. Primero, aclarando que el ayu no es una creación incaica. El ayu proviene desde lo que vendría a ser el arcaico superior, donde encontramos a Caral, Sechín Bajo, Bandurria. Ahí ya tenemos lo que es el concepto de ayu. Ayu es familia, una familia nuclear, ¿ya? Ahora, en la época del imperio, cuando se habla de lo que vendría a ser en este caso, cuando se habla de lo que sería el imperio propiamente, ¿ya? Encontramos lo siguiente. Los incas complementan, ¿no? Como yo te mencioné la semana pasada, antepasada me parece, que los incas no crean nada. Los incas llegan y ya tienen todo el buffet servido. Ahora, cuando llegan y está el ayu, ¿ya? El ayu en sí, ¿qué es? ¿Ya? El ayu es una familia, o lo que tú conoces en historia universal con el término de clan, ¿ya? Los incas, ¿ya? Definían que había una familia de sangre, y todo el mundo tenía la misma idea, ¿ya? Hay familia de sangre, pero encuentran los españoles que ellos, los indígenas, no solamente se referían a familia, a una persona que tiene una vinculación sanguínea. Por ejemplo, yo me apellido Nue Valdivia. Si me pongo a buscar aquí los apellidos de ustedes y pongo Nue, no sale nadie. No, si me pongo a colocar de repente Valdivia, tampoco sale nadie. Pero de repente por el lado de mis abuelos, ¿no? Bracamonte, mi abuela es Bracamonte, tampoco no hay nadie. Mi abuelo es Rumiche, pongo Rumiche y tampoco no hay nadie Rumiche. Pongo por el lado de mi abuela, a ver, mi abuela es López. Nadie aquí veo que sea López. Mi abuelo era Zárate y no encuentro a nadie Zárate. Entonces, por mi segunda línea, no tengo ningún miembro aquí en el salón que sea de mi vinculación sanguínea familiar. Entonces, ustedes no serían parte de mi ayu de sangre, pero de repente ustedes son parte de mi ayu geográfico. Yo vivo en el RIMAC. Si tú vives en el RIMAC, entonces tú eres parte de mi ayu geográfico. Si tú tienes la misma religión o concepción religiosa que yo tengo, yo soy evangélico, yo no soy católico, y tú eres evangélico, ya no tomando en consideración si eres de la iglesia misionera, bautista, de los nazarenos, ¿qué más hay? Movimiento misionero mundial, ¿qué más? No, tomando eso en alto, ¿no? Entonces seríamos miembros de lo que sería la misma familia. Seríamos un ayu, en este caso seríamos el ayu religioso. Ahora, para que seamos ayu del ayu económico, tendríamos que tener la misma actividad económica. O sea, o eres docente o eres historiador, o de repente por ahí restaurador, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, si tienes ese tipo de actividad económica, entonces pertenecemos al ayu económico. Ahora, te das cuenta de que hay diversos tipos de ayu. ¿Conviene tener una familia amplia? Sí. ¿Por qué? Porque el tener una familia amplia te permite tener un mayor acceso a lo que vendría a ser la reciprocidad o ayuda mutua. ¿Correcto? Por ejemplo, ahora mi querida alumna o mi querido alumno, cuando tú tienes una relación amorosa con alguien, llega un momento en el cual ya no solamente te fijas si esa persona es simpático o es simpática, sino que te fijas en qué es lo que hace, si trabaja o no trabaja. De repente estás con un chico que no trabaja y no ves un futuro con él. Entonces estás con un tiempo con él y luego lo despachas. Pero ¿qué pasaría si ese joven o esa señorita que conoces, mi querido alumno o alumna, ya trabaja, tiene su depa, tiene su carro, es profesional, tiene 2 maestrías, ¿ya? Entonces, y tú te casas, entonces tienes ya parte de los bienes asegurados. Profesor, ¿está hablando de interés? Por supuesto que sí. Lastimosamente el mundo se mueve de esa manera. Entonces, en tu propia familia te van a decir, oye, ¿y él dónde vive? No, tiene su casa, qué bacán. Pero tiene una casa en Lima y otra casa la tiene allá en el Cusco, oso, ¿no? Entonces, se presenta, como dicen, como un buen partido. Si tú le dices a tus amigas que tu enamorado tiene un carro, ¿no? Te dicen, oye, qué bacán, hay que decirle en verano que nos lleva a la playa. Entonces hay un interés para estar porque tiene carro. Y si tu enamorada tiene carro, una camioneta 4x4, ¿ya? Que le ha costado a ella lo que te costó tu departamento, entonces obviamente es un buen partido si lo vemos desde el punto de vista comercial. La gente veía también el aspecto económico cuando desarrolló una relación sí cachimbo, aunque no lo creas. Y ese estaba determinado por el tamaño del ayu. O sea, para que tú, en este caso, te sintieras atraído hacia un joven del pueblo, no solamente era físicamente, ¿ya?
sino que cuántos miembros era su ayu. Entonces, si su ayu, imagínate, es un ayu geográfico y él, su ayu es San Juan de Lurigancho, él era recontra atractivo, pues, por el aspecto económico, porque accedía a una considerable cantidad de gente que entraba en la reciprocidad con él. Y eso era lo que movían en esa época las relaciones, ¿no? O sea, si era un gallo pequeño, no, pucha, no vale la pena, ¿no? Sí, ¿qué te parece, no? Pero si tu el gallo era grande, era un montón de gente, pucha, vale, ¿no? Es como que te presenten a un joven que sea feo, ¿ya? Así, feo con F de foca, ¿ya? Pero su viejo es el dueño del banco de crédito. ¿Qué harías, Cachimba? A ver, fuera de broma. Imagínate, es feo, imagínate, es feo. Así como tu profe, más feo todavía. Pero su viejo es el dueño del banco de crédito. Ahí que me van a... ¿Tu vieja qué te va a decir? No, hija, mira, lo externo se va. Tienes que ver el sentimiento, ¿no? Claro. Y eso conozco un montón de historias, ¿eh? Un montón de historias. Conozco el caso de una señorita que decía, ay, no, que come por aquí, por allá. Puchi, y se casó. Y yo cuando vi sus fotos, el pata era bien Federico, ¿ah? Bien Federico. Y se veía que le doblaba fácil la edad, pero era gringo. Estaba un compañero, una compañera, y luego cuando tú le pedías ayuda, no te devolvía la ayuda. Y ahí tú le aplicabas la ley del hielo, pero acá no es del hielo. Acá te botan de tu ayuda. Entonces, para evitar eso, el mismo curaca te diría, ya, ¿vas a hacer tu casa? Ya, ¿cuánto vas a usar? ¿Cuántos miembros de tu ayuda? Ya, cinco más, porque más no. ¿Cómo le vas a devolver la ayuda? Entonces tú solamente usabas 5, 6, 7, los que tú eras consciente de que la ayuda que te brindaban tú se la ibas a poder devolver. Pero distinta imagen es con la minca, ¿ya? Distinta imagen es con la minca. ¿Por qué? Porque en la minca es el trabajo en favor de todos los miembros de la comunidad. ¿Cómo así, profesor? Por ejemplo, vamos a construir un puente, ¿ya? Vamos a construir una orolla. Orollas son puentes, por si acaso, ¿ya? Entonces, cuando tú haces el puente, esos puentes no lo puede hacer una sola persona, ¿no? Por la dificultad y todos los recursos que implica, tiene que participar toda la comunidad, incluyendo los niños, todos tienen que trabajar, porque al final ese trabajo, ese puente, ¿a quién beneficia? A todos. Si hablamos de preparar las tierras, el trabajo en aquella época no existían animales, ¿no?, lo suficientemente fuertes como para utilizar lo que era el arado. Entonces todo era a punche, entonces todos tenían que trabajar. Aparte, la topografía del Perú implicaría que no se podía usar también animales mucho de lo que sería para la agricultura. ¿Cómo llevarías, por ejemplo, un caballo a un andén? No, pues, o a un buey a un andén, sería imposible. Entonces, el trabajo se hace de forma colectiva. Eh, pero todos trabajan, porque el trabajo al final es para todos salen beneficiados. La minca también conocida como el trabajo festivo, ¿no? Porque al final se hacían una fiestita ellos, ¿no? Festejando, ¿no?, el trabajo colectivo que se habría de haber desarrollado. Profe, y la mita es otra vaina. La mita es el trabajo, pero en favor del Estado. Y ahí ya no encontrar, ya hacía grandes rasgos. Nobleza de sangre y nobleza periférica. Ahora, la nobleza de sangre está dividida en dos grupos: la panaca real, que es el Inca con la Colla y sus hijos que ha tenido con la Colla, que es su hermana de padre y madre, ¿ya? Y que tú dirás, profesor, qué aberrante, profesor, ¿cómo se va a casar con su hermana? Qué asco. Sí, obviamente, ¿no? Bajo nuestra mentalidad, pues, no tiene, pues, palabras, es una relación incestuosa, obviamente, si te metes con tu hermana, ¿ya? En la época de los incas no lo ven como una situación aberrante, porque bajo su mentalidad religiosa, la única forma de tener un heredero puro, ¿no?, tendría que ser, como tiene la concepción de divinidad, tendría que ser el inca con su hermana, que es el único que tiene el rango de pureza. ¿Ya? Muy bien. Esa es, en este caso, la colla. Ahora, ¿eso tendría consecuencias genéticas? Obvio, tendría consecuencias genéticas. Por ejemplo, en las crónicas describen que las niñas, ¿no?, las mujeres, en este caso niñas o mujeres, sufrían de epilepsia. Mencionan un problema de las mujeres de la élite de epilepsia. Entonces, se define que ese problema era por vía, en este caso, matriarcal, o por el lado, del lado femenino. Por el lado masculino no hay descripciones, ¿ya?
¿Sobre qué enfermedades? Además, tengamos en cuenta que el imperio como tal solamente dura 300 años. Si hubiera durado como los egipcios, ¿no? Que 1000 años, 2000 años, 3000 años, ahí sí podríamos tener una secuencia mucho más completa de los daños genéticos que se generan por vincularse entre miembros de una misma familia. Ahora, acá concretamente tenemos Panaca Real, ¿no? Es el Inca con la Colla. Ahora, cada Inca forma su propia panaca, eso es aparte. ¿Ya? La panaca real es su esposa y sus hijos directos, ¿no? Y la panaca son miembros de otras panacas que han sido incorporados por él a su panaca. Estos miembros de la panaca lo van a ayudar a gobernar, lo van a ayudar a administrar sus bienes, y cuando el Inca muere, su panaca, ¿ya? Cuida su momia o malqui, ¿ya? Su malqui lo convierten en una conopa, que es un ídolo sagrado familiar, y la panaca sigue administrando los bienes del Inca, porque recuerda, ellos tienen el sistema de herencia partida. El hijo no heredará nada de lo del padre, eso queda en la familia. Y además, ¿no? La panaca también tiene como objetivo mantener viva la memoria histórica del Inca. O sea, todos los acontecimientos que hicieron lo que hizo el Inca, ¿no? En este caso se recordaran. Por ejemplo, ¿no? Nosotros sabemos que Cusi Yupanqui derrota a los chancas en la batalla de Yaguarpampa. Y luego los españoles encuentran una leyenda, leyenda de los Pururaucas. En la leyenda de los Pururaucas indican de que Cusi Yupanqui estaba enfrentándose contra los chancas y estaba siendo derrotado. Y el dios Huiracocha, al ver la derrota de Cusi Yupanqui, se exalta e indica que su hijo preferido no puede ser derrotado. El dios Huiracocha, no su papá, el dios Huiracocha. Y el dios Huiracocha le ordena a las piedras que se levanten y se conviertan en hombres y derroten finalmente a los chancas. Y las piedras pues se levantan, se convierten en hombres y derrotan a los chancas. Y la victoria se la lleva Cusillopanqui. Ya, esa leyenda, ¿quién la hizo? Hizo su panaca, explicando por qué Cusillopanqui habría vencido, para mantener la vinculación sobrenatural divina de Huiracocha con los miembros de la panaca del Inca Pachacute. Ahí te das cuenta, ¿no? A ver, espérense un ratito que me están preguntando acá. Profe, ¿es lo mismo decir que panaca real es igual que la nobleza de privilegio? No, no, nada que ver, Melanie. La nobleza de privilegio es nobleza que no es de sangre, o sea, no está ligada familiarmente al Inca. La diarquía del Huillagumo y el Zapa Inca estableció antes de la siguiente, eso es en la fase imperial. La diarquía, ¿ya? La diarquía, a ver, el Huillaguí establecido antes de la fase, bueno, eso sí, en la fase imperial ya estaba, claro que sí, mira, aquí está Pequechimbito. La diarquía comienza a partir de Inca Roca, o el correinado, algunos llaman también correinado. El imperio está acá. Acá está Inca Roca, acá está el Huillacumo y aquí está el Zapa Inca. ¿Con quién se restablece el gobierno armónico? Con Inca Roca. Inca Roca, ¿qué etapa pertenece? A la Confederación. Cuando llegan a la etapa de imperio, esta estructura ya estaba en vigencia. Muy bien, seguimos avanzando. Hagan su captura de pantalla, cachimbos, ¿ah? Si no se captura de pantalla, están fritos. ¿Qué libro, Castillo Pajo? Quema ese libro, cachimbo. Tiene muchos errores ese libro. Todo el mundo lo tiene. Sí, la minca es una forma de trabajo en favor de toda la colectividad, en favor de toda la comunidad. ¿No? Entonces, para salvar esa situación, ¿no? ¿Qué era lo que...? No, no he leído el libro de Fico. No, no he visto el libro de Fico. Disculpe, ¿cómo se llama la plumonificación de Malki? Malki es momia. Malki significa momia. Ahora, como la Malki es un elemento de adoración familiar, ¿ya? A los elementos de adoración familiar se les denomina conopa. O sea, el Inca es una conopa, pero cuando está muerto, ya que lo han convertido en momia, y es un elemento de adoración por la familia, conopa. ¿Ya? Ahora, seguimos aquí. Entonces, la panaca, entonces, tiene como objetivo mantener viva la memoria histórica del Inca, y por aquí tenemos la otra nobleza. Lo que hemos visto hace un ratito es la nobleza de sangre. Esta es la nobleza de privilegio. ¿Qué significa? Que estos que están aquí no tienen ninguna ligación familiar de por sí por ellos mismos, ¿ya? Ahora, la nobleza veneza eran nobles, pero de culturas regionales. Los nobles, por ejemplo, de la cultura chincha, de la cultura huanca, chanca, reinos aymaras, etcétera, tienen su propia nobleza. Entonces,
De acuerdo a cómo el imperio se iba extendiendo, esta nobleza se iba rindiendo, por la buena o por la mala, y terminaba siendo sometida. Entonces, esa nobleza sometida se define como nobleza advenediza. Ojo con eso, ¿ya? Entonces, la nobleza advenediza estaría conformada por aquellos que son miembros de la nobleza de su pueblo, de su región, pero que ahora son absorbidos por el imperio de los incas. Y el imperio de los incas, el inca, para tener una relación con ellos familiarmente, lo que hacía era casar una hija secundaria, una relación familiar. A partir de ahí, un matrimonio de conveniencia, ¿no? En este caso. Pero los miembros de la nobleza advenediza son miembros de una nobleza, pero de su propia región, ¿ya? ¿Qué más? El noble recompensado nunca fue noble, a diferencia del noble advenedizo. El noble recompensado, ¿ya? Es aquel que por sus buenos servicios prestados al imperio, no destaca, sobresale y el imperio decide conformarlo, no incorporarlo a una nobleza recompensada, permitiendo que se pueda vestir con cumbi, que es una tela fina, permitiendo que tenga más de una esposa, permitiendo que tenga acceso a la propiedad privada. Pero el trabajo que viene desempeñando y que ha destacado en favor del imperio tiene que continuar. Correcto. Entonces, si era un aucarruna, pasa a ser un oficial. Entonces, si es un oficial, es un guamán, entonces, al ser guamán, entonces ya tiene una mayor responsabilidad. Si era un chasqui, ¿no? Y era un buen corredor, ahora es jefe de chasquis. Entonces, si era un amauta, ¿no? Ahora, si es un buen amauta, entonces escala dentro de lo que serían los propios maestros, ¿no? Y eso era lo que hacían con los miembros de la nobleza recompensada. Ya, por ahí me preguntaron una vez si los nobles recompensados se podían casar con las hijas del Inca. Mi respuesta es sí y no, ¿ya? Sí, porque si me dices hijas así de forma general, claro, pero recuerda que el Inca tiene tres tipos de esposas: la Coya, la Shipa Coya y la Piwi. La Coya es su hermana y los hijos que tiene con ella no son para este tipo de relaciones, ¿ya? ¿Sí? Pero si es una Shipa Coya o una Piwi, ahí sí, porque son esposas secundarias. Son hijas secundarias cuyo matrimonio podría ser enlazado como una especie de alianza o una forma de recompensa, ¿no? De repente es una Piwi, es una esposa pero con fines solamente sexuales. Entonces tienes una hija por ahí, entonces ya pues no hay ningún problema porque sabes que la ascendencia familiar no va a ser un obstáculo de que ellos vayan a ceder al querer el gobierno porque no pueden, ¿ya? Por si acaso. Seguimos por aquí, ahora tenemos el pueblo. El pueblo, pues, la gran masa del imperio serían en este caso los Hatunrunas, ¿ya? Que eran principalmente los campesinos. Luego tienes el concepto de Yacta. Yacta significa ciudad. Yactaruna les llamaban a los artesanos, ¿sí? Mindalaes son los comerciantes, como los chimú. Pregunta examen de misión, ¿no? ¿Por qué los incas someten a los chimú? Para poder acceder a toda la diversidad, ¿no?, de productos que comercializaban los chinchas, principalmente el espóndilus, que era un tipo de molusco que se desarrolla en lo que sería el Golfo de Guayaquil, ¿no? Luego tienes a los mitimaes. Sobre los mitimaes hay que tener cuidado, ¿ya? ¿Por qué? Porque los mitimaes son todos aquellos, ¿ya?, que son trasladados por la voluntad del imperio. O sea, si tú lees el libro de Valdemar Espinosa, Franklin Pierce, vas a encontrar que dice, ¿no? Los mitimaes son todos aquellos que son trasladados, ¿ya? En este caso, por orden del imperio. Pero cuando tú lees un libro de resumen, te dice, y los mitimaes eran para colonizar. Pero hay un detalle. Cualquier grupo de personas, porque eran por grupos, no eran por unidades independientes, no es que a ti solo te trasladan, no, 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 son por grupos, ¿ya? Si a ti te trasladan con el fin de quechuizar, se supone que tú eres miembro de la élite incaica, correcto, ya te trasladan a ti para tu cultura incaica. Pero de repente tú eres un Hatun Runa, ¿ya? Que con un sector, con unos 30 individuos más tu persona, ¿ya? Son trasladados porque falta mano de obra en Machu Picchu. La casa de campo de Pachacuti ya tiene que estar terminada, entonces, ¿saben qué? Falta mano de obra. Ya, 30 de tu comunidad son enviados. Entonces, no te están enviando para quechizar, te están enviando porque falta mano de obra. Están haciendo andenes en tal zona, falta mano de obra. Ah, entonces envían a otro grupo. No los están enviando a quechizar, los están enviando para trabajar en ese momento. Pero de repente hay otro pueblo, como los chimús, ¿no? Que están que joroban y cada vez que podían se rebelaban, se rebelaban, se rebelaban. El imperio, ¿sabes qué? A la miércoles. Vamos a dividir a los chimús. ¿Quiénes son los que más friegan ahí? ¿Cuáles son las familias? Y las ubican y dicen, bueno, ustedes ya no van a estar aquí en lo que es, ¿no?, la libertad. O ustedes los vamos a trasladar al Cusco.
Y se sabe que un grupo de chimús fueron trasladados al Cusco. ¿Que para quechuizar? O sea, los chimú que vayan a transmitir su cultura al Cusco, no. Fueron artesanos, ¿no? Que estaban más vinculados a lo que era el proceso de fundición. Pero por ahí se sabe que eran chimús, que eran artesanos, pero que movían a la gente de andar siempre en una situación de rebeldía contra el imperio. Entonces, a tu enemigo, mientras que lo tengas lejos, es más difícil controlarlo. Pero cuando lo tienes cerca, ahí sí le echas el ojo, ¿no? Eso es lo que sabemos. O sea, Mitimae podía ser cualquier persona que fuera trasladada. Los que más se recuerdan son los quechizadores, pero ya sabes que no son los únicos. Luego tienes los yanaconas, llanas o yanacunas. Son los miembros de la servidumbre de la élite imperial, ¿ya? Que eran desde niños, ¿no? Eran castrados, ¿no? Y eran utilizados solamente para hacer servidumbre de la nobleza. Mientras que los yanayacos, escucha bien, ¿ah? El yanayaco también es servidumbre, pero solamente del Inca. Y por lo general eran generales que habían sido derrotados, ¿no? Pertenecientes a otras culturas, y se les perdona la vida, pero se les pide que ellos ahora les sirvan al Inca, ¿no? Y a los generales se les llama apuquispay, anota por favor el término apuquispay, y ahora son parte, ¿no? De lo que vendría a ser el gobierno del Inca, pero como generales, y solamente estaban al servicio del imperio. Por ejemplo, en la guerra civil, ¿no? Atahualpa tiene generales que son Quisquis, Rumiñahui y Calcuchima. Rumiñahui, por ejemplo, ya, él era, en este caso, su familia vivía en lo que sería Tumibamba y tenía algunas esposas que eran cañaris. Entonces, este compadre, ¿no? Se presume que posiblemente era cañari, por eso los cañaris lo odiaban a muerte a Rumiñahui. ¿Por qué, profe? Porque imagínate, es el enemigo, ¿no? Es el enemigo que nos invade y uno de nuestros miembros se mete al ejército enemigo. O sea, ¿qué le haría? Por ejemplo, ¿qué crees que le hicieron los rusos cuando en la Segunda Guerra Mundial toman Berlín y toman el Reichstag y se enteran de que dentro del Reichstag habían rusos, pero que eran nazis y que estaban peleando a favor de los alemanes? ¿Tú te imaginas qué pensarían los rusos que son más cruzados? ¿Ah? ¿Qué crees que mira cómo queda el rey? Busca fotografías de cómo quedan? Él le meten más bomba porque sabían que... Y luego tenemos a los piñas, que también ha sido muy complicado para algunos, ¿no? Ya que cuando se habla de piñas dicen, ah, son los esclavos. Bueno, no es precisamente un sistema esclavista el que tuvieron los incas. Los piñas, pinas o pinacunas eran aquellos que mantenían una situación de rebeldía contra el imperio de los incas. Andaban fregando, se rebelaban, y el imperio los capturaba y los sometía a una servidumbre, ¿ya? Pero una servidumbre en la que los trabajos que desempeñaban eran trabajos muy duros, ¿no? Como por ejemplo la producción de hoja de coca. Y esta gente era en este caso movilizada, ¿no? Justamente para ellos, ¿no? Entonces, al ser en este caso, un ratito, déjenme... Se me quedó... Disculpe, se me apareció una pantalla de mi actualización de seguridad. Ya está, recordando más tarde. No, casi se me actualiza la computadora, cachimbo. Entonces, aquí está la computadora, se va el cuerno. Ya, los piñas, ya, entonces eran gente que era sometida, pues, por el imperio y eran llevados a las zonas muy difíciles de trabajar. Ahora, la gran pregunta es, ¿el piña tiene ayu o no tiene ayu? Ya. Escucha bien lo que te voy a decir. El piña no tiene ayu de sangre. ¿Escuchaste bien? No tiene ayu de sangre. Pierde su vinculación familiar de sangre, pero mantiene una vinculación familiar económica con otros piñas, igual que los yanayacos y yanaconas. O sea, la línea familiar esa la pierden de sangre, pero tú podías encontrar que los piñas eran considerados entre piñas, no, ellos tenían una vinculación económica, y entre ellos sí se podían ayudar, pero solamente entre piñas. No que un yanacona ayuda a un piña, no, no, entre los piñas ayudan. Entonces, ahí ellos sí pueden desarrollar una relación familiar entre lo que se llaman piñas, ¿ya? Por lo general dicen, no, y los piñas y los yanaconas tienen ayu. La respuesta es no, porque se está refiriendo a la vinculación sanguínea, ¿ya? Si te dicen, y los piñas tenían una vinculación familiar económica, ahí sí. Si es así, dice económica, ahí sí tienes que decir que sí, ¿ya? Seguimos por aquí, ¿no? Espero que haya quedado claro eso que te acabo de decir. Si no, lo explico de nuevo. ¿Quedó o no quedó claro, Valquiria?
Aquí está mi cachorrita por acá. Habían personas que no tenían ayo, claro, 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 que sí. Recuerda que hay 4 tipos de ayo, pues, cachimbo. Hay gente que no tiene ayo. Hay gente que no tiene ayo de sangre. Principalmente, el ayo que más te afectaría, ¿cuál sería perder? ¿Qué preferirías perder? ¿Tu ayo familiar de sangre o ayo económico, geográfico o religioso? Ahora, lo vuelvo a repetir y presten bastante atención, ¿ya? Esta es la última, pues tenemos que avanzar más. ¿Sí? A ver, tú puedes tener un ayo, tienes 4 tipos de ayo: sangre, económico, geográfico, religioso. El imperio, ¿dónde te reventaba para fregarte? Que ya no tienes ayo de sangre. O sea, tu papá, tu mamá, tus hermanos ya no tienen ninguna vinculación contigo. Pero tú te encuentras con otros piñas. Entonces, con ellos tú tienes una vinculación familiar. Entonces, ahí sí podemos hablar de un ayu, pero económico, porque son 4 tipos de ayu. Podrías tener una coincidencia religiosa y con ese piña, o con esos otros 5 piñas, tú podrías tener una relación mientras que estén juntos, ¿ok? Pero tú con ellos no tienes una vinculación sanguínea, porque es gente de otros pueblos. ¿Ya está? Ahora sí que no tenían ningún tipo de ayu. Ninguno, ninguno, ninguno. ¿No? Otros que no tenían ningún tipo de ayu eran los pumarranras, los ladrones. Esos ni económico, ni nada, 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 ¿no? Ellos sí no tienen ningún tipo de ayu. Ahora, los piñas y los yanaconas podrían tener un ayu preeconómico, pero por lo general, cuando vienen en las preguntas, dicen, ¿y los piñas y los yanaconas tienen ayu? La respuesta siempre se dice que no, porque estás haciendo referencia al ayu de sangre, ¿ya? Ahora, si en el examen de admisión me dicen, ¿los piñas y los yanaconas tienen ayu económico? La respuesta es sí. ¿Uno tiene ayu familiar sanguíneo? Por supuesto que sí. Si lo trasladas, no lo estás trasladando por castigo. Lo estás trasladando por una necesidad de trabajo temporal y luego que regresa a su comunidad. Entonces, si siguen teniendo ayu. Siguen teniendo ayu, ¿no? Siguen teniendo ayu, ¿no? Sangre económica. A no ser que sea un grupo de piñas. Entonces, ellos pierden su vinculación familiar y geográfica. Por lo general, tú vas a encontrar que los piñas y los yanaconas tienen ayu o económico o religioso, pero geográfico y sanguíneo ya no tienen, ¿ya? Por si acaso. Hay que leer, ¿ah? Vas a tener que leer más, ¿ah? Y espero que estés tomando nota de lo que estoy explicando también, ¿ah? Seguimos aquí, ¿ya? Y ahora con respecto a lo que vendría a ser el Zapaín. ¿Ahora sí quedó claro? Sí, seguro, ya. Es que me he jodido, ¿no? Imagínate los españoles cuando les explicaban este en quechua y se los traducían. Ah, su madre, debe ser una pesadilla. Yo me imagino a Juan Díaz de Betanzo, esta hora están una semana para entender esto, ¿no? Pero disculpen por no haber apagado el micrófono, pero en fin. Sigamos. La historia de que es apasionante, cachimos, un montón de cosas que hay. Ahora, la organización política, sabemos que el Inca tiene 2 títulos de gobierno, Zapa, Inca, Inti Pichuri, ya, tenemos los poderes que tiene el Inca aquí, absoluto, autoritario, teocrático, vitalicio. Ahora, los Incas aplican el sistema de correinado que gobierna el Inca con el Auqui, ¿no? Cuando le hereda el gobierno, ¿no? Se asume el sistema de herencia partida. El Inca tiene una mascaipacha, que es una cuerda roja que va en su cabeza, y la de el Auqui es amarilla, por si acaso. Luego tenemos la diarquía, que te expliqué hace un ratito, que sería el gobierno compartido, ¿no? Político del Zapa Inca y religioso de lo que vendría a ser el Huillacumo o sumo sacerdote. Por aquí tenemos una descripción de cómo podría haber sido la vestimenta del Inca. Es una aproximación, obviamente, ¿ya? Haz tu capturita de pantalla y seguimos avanzando. Y por aquí tenemos la subdivisión administrativa del imperio. Esto fue obra del Inca Pachacútec. Pachacútec divide el imperio en 4 suyos, tomando en consideración cómo estaba dividido el barrio del Cusco, que estaba dividido en 4 barrios, mejor dicho, ¿no? Cusco. Centro u ombligo del mundo. El Tahuantinsuyo, mira, estaba subdividido en suyos. El suyo estaba subdividido en Guamaní, el Guamaní estaba subdividido en marcas y la marca estaba subdividida en topo. Que es como que ahora hagamos esta subdivisión. Déjame bajar aquí, ya. Es como que el Perú, ya, mira con lo que voy a hacer, mira, lo dividamos en regiones. ¿Qué te parece? En regiones.
Las regiones las dividimos en departamentos. ¿Qué te parece? ¿Ya? Y los departamentos las dividimos en cuadras, ¿no? Tú vives en una cuadra, ¿no? Un conjunto de casas es una cuadra. Y esta cuadra, ¿ya? En este caso es, perdón, estoy confundiendo aquí. Aquí me estoy confundiendo en cuadra. Disculpen, disculpen, disculpen. Acá lo que sería el departamento se subdivide en distritos, disculpe, encontramos en el Tahuantinsuyo Camachi. Aunque se sabe que también habían algunas mujeres que podían tomar decisiones ahí, ¿no? Ya. O sea, el Tahuantinsuyo Camachín no se limitaba en este caso a hombres, ¿no? Y ahí la sospecha que también había mujeres, ¿ya? Luego tenemos el concepto de guamaní. El guamaní ya es una subdivisión, que sería lo que te mencioné como un departamento, y el jefe se le conoce como Apunchi Cotocrico, el cual tiene, ¿ya? El cual tiene, en este caso, una función política y militar, ¿ya? Luego, tienes la marca, ¿ya? Que en este caso sería el curaca. El curaca también se le puede llamar Hatun curaca o ayuca. Lo que sabemos, ya, que el curaca, ya, podía ser, asumir el gobierno por dos maneras. Nombrado por el imperio directamente, ya, o también podía ser elegido por su comunidad a través de lo que se conoce como el camachico. Entonces, podían elegirlo de dos maneras, ¿no? Democráticamente o impuesto por el imperio. Ahora, el curaca tiene un ayudante que es, en este caso, el yanapaque, ¿ya? Que es su colaborador. Hay otro detalle. Si hay algún enfrentamiento, una guerra, y el curaca tiene que ir, al curaca se le da la denominación de Sinchi, ¿ya? Pero hay diferentes textos, ¿no? Como el Valdemar Espinosa, Franklin Pierce, mencionan que el Sinchi podía ser el propio curaca o podía ser el colaborador, el yanapaque, ¿ya? Profe, ¿por qué? Porque toda guerra obviamente uno se expone a morir. Si el curaca es bueno, y está de repente entrado en edad, no lo vas a mandar a pelear. Pues, tiene 70 años que le vas a mandar a pelear, no seas loco. Mejor es que se encuentre acá, ¿no? Y con su sabiduría siga manejando lo que sería la marca. En todo caso, veamos aquí en Arapá, que es, en este caso, el segundo del curaca. Entonces, que vaya a pelear, pues, a nombre de... No es como que en una guerra, ¿no? Dice, tu papá es el curaca. Dice, no, que tu viejo que va a ir a pelear, pero tú eres joven, tú que te vas a la guerra, ¿no? Y esa era la estructura que tenían los incas. Otra cosa, no hay ya constatación de cuánto tiempo era lo que ellos estaban gobernando. O sea, si gobernaban 5, 6, 7, 8 años, no se sabe. Parece que el gobierno que desempeñaban era de acuerdo a cómo es que iban trabajando, ¿no? ¿Ya? No sé, por ejemplo, no hay evidencias, no se menciona si tú de repente si eras un buen curaca, luego podías ser un apunche. No se menciona eso, ¿ya? No hay información, ¿no? Como una situación de ascendente, no se ve, ¿ya? Ahora, pasamos aquí del jefe de curaca al jefe del topo, que es el purec, ¿no? O jefe de una familia. Y todos ellos, obviamente, bajo la administración atenta, sobre todo desde los guamanís, desde la mirada atenta del tucuyricu, que es el fiscalizador. El tucuyricu fiscaliza, ¿ya? Ayuda al curaca a gobernar, pero también, ¿no? Lo ayuda a desempeñar alguna función de juez, ¿no? Si hay una situación que tiene que resolver con justicia, interviene el tucuyricu, pero ahí toma el título de Taripa Camayoc. Y si tiene que casar a las jóvenes parejas del pueblo, también las casa, ¿no? Con el título de Huarmicoco, ¿ya? Vamos a borrar aquí que me están preguntando. Me dice, tupo o topo, ¿hay alguna diferencia? El tupo, así como tupo, el tupo es un alfiler. Es un alfiler, no tengo aquí, yo tenía un tupo por aquí, no lo tengo. ¿Dónde estará? Que es un alfiler que tiene esta forma, ya que lo usan las mujeres. Es así, es una aguja, y acá tiene una especie de media luna. ¿Ya? Y se colocan las mantas y lo colocaban entre las. Ese es un tupo, ¿ya? Topo es una extensión de tierra. Su tamaño es de acuerdo a la fertilidad. Bueno, tiene la descripción. No sé si estás esa atención. Y sí, ¿ya? Simétrica, ¿no? Porque es en igualdad de proporción. Ahora, regresando aquí, lo que nosotros encontramos es lo siguiente, y préstame bastante atención.
Si estás haciendo otra cosa, aquí vas a volar feo. Así que préstame bastante atención. Mira, cuando se habla de la organización económica incaica, hay un libro, Modo de Producción de los Incas, ¿no? Escrito por el historiador Valdemar Espinosa, donde él toma diferentes estudios de diferentes especialistas que han visto la economía de los incas. Y ellos coinciden en que la economía de los incas no era una economía que sea individual. O sea, no te ven a ti como un solo o independiente tributario, sino te ven como comunidad. No, es como que aquí van a cobrar el tributo a Pedro Noé. No, van a cobrar el tributo a mi comunidad. Yo vivo aquí en lo que vendría a ser urbanización La Florida. Entonces, el tributo de la urbanización La Florida. Ellos trabajan por grupo, ¿ya? No trabajan por unidades independientes. ¿Por qué? Porque el tributo yo no lo voy a pagar solo, porque yo el trabajo no lo desarrollo solo, lo trabajo con mi comunidad. ¿Y por qué con mi comunidad? Porque con ellos tengo el principio de reciprocidad. ¿Y por qué tengo con ellos el principio de reciprocidad? Porque son miembros de mi ayu, sea económico, geográfico, religioso o sanguíneo, ¿correcto? Entonces, por eso se indica de que la economía incaica fue comunal tributario, porque no trabajan con unidades independientes. Y si trabajan con unidades independientes es por cargoso, porque han estado fregando, que serían los piñas o en todo caso los yanaconas. Pero con la mayoría de gente es comunal tributario. Ojo con eso, ¿ya? Y ese sistema comunal tributario también se le puede llamar modo de producción asiático porque en Asia también manejaban de la misma manera, ¿ya? No como en Europa. En Europa el tributo se pagaba de forma independiente. No era ni familiar, era por cada uno, ¿no? Si eran 5 en la familia, los 5 tenían que pagar de forma independiente. En el caso de los europeos es así, en el caso de los asiáticos y los americanos no, es comunal tributario, ¿ya? Luego, cuando se habla de que la economía incaica tiene características feudales, se refiere a que, ¿no? Se ve que el Inca ve la riqueza en base al control de la fuerza laboral y la concentración de tierras. Ahí vemos que tiene características feudales. Pero si me dicen, profesor, pero en la época feudal en Europa se pagaba el tributo con metales preciosos. Ya, acá no pasaba eso. Los metales preciosos son elementos decorativos, no se ven como un elemento de estatus social. El estatus social acá se ve a partir del control de la fuerza laboral, la concentración de comida, y si quieres algún elemento que no sea comida, pero que sea una cuestión de estatus, siles, o lo que sería el spondylus, que es un molusco que lo traían del Golfo de Guayaquil y que sí tenía bastante valor para los indígenas. Inclusive más que el oro, ¿ah? Inclusive muchísimo, lo valoraban mucho más que el oro. El oro es representativo como un elemento decorativo. Por eso cuando los españoles llegaron, ¿no? Y empezaron a saquear, ¿no? Los templos, para los españoles les resultaba totalmente, qué absurdo, ¿no? O sea, ¿por qué te llevas el oro? O sea, es como que vengan los extraterrestres y comiencen a llevarse las losetas, ¿no? Aquí yo tengo son losetas aquí que donde estoy, ¿no? Y se los en favor de todos. Si haces una canchita de fútbol entre toda la gente de tu barrio y viene el barrio del otro lado a querer jugar en tu canchita, ¿qué le vas a decir? No, compadre, porque nosotros hemos hecho esta canchita. Si tú quieres tu canchita, ponte de acuerdo y haz tu canchita por otro lado. Punto. ¿Por qué tú tienes derecho a jugar pelota en esa canchita? Porque tú trabajaste en ella. Correcto. Entonces ahí se ve el concepto de que tú eres parte de nuestro grupo y por lo tanto tú tienes que participar y no solamente en el trabajo, sino también en el beneficio que eso nos da. ¿Ya? Si es una canchita de fútbol o una piscina, lo que tú quieras. O en este caso, en los incas, sería la limpieza de la tierra, la acondicionando de la tierra, elaborar, construir un puente o de repente un pirgua, ¿no? Un depósito de alimentos para la familia, para la comunidad, perdón. Ya. Y aquí hablamos de redistribución. Si tú lees el concepto de redistribución, dice, la redistribución es la reciprocidad impuesta por el Inca, ¿ya? Y la reciprocidad se caracteriza por ser asimétrica, pero aquí hay que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? En este dibujo, aquí vemos de forma general, ya en el libro de Valdemar Espinosa, que nos dice que esta es la redistribución, ¿ya? Esta es la redistribución. Pero encontramos que en la redistribución hay una redistribución que es asimétrica y hay una redistribución que es simétrica. Ojo con eso, ¿ah? Una redistribución que es asimétrica, o sea que no es sin igualdad de proporción, y una redistribución que sí es simétrica. Entonces, ¿por qué aquí tengo que tener cuidado? Porque si todo este cuadro me dice que aquí hay redistribución, yo veo que aquí hay un compadre que me dice que es el curaca, aquí hay un compadre que me dice que representa al ayu, y aquí vemos que está lo que vendría a ser el Inca aquí sentadito en su trono. Entonces, ¿con quién el Inca desarrolla una redistribución que es asimétrica?
con el ayu, con los Hatunrunas. Con ellos no desarrolla lo que vendría a ser una reciprocidad o redistribución que sea en este caso simétrica, sino asimétrica. O sea, tú chambeas 3 meses y en esos 3 meses te da comida o te da semillas, pero no te da en proporción lo que tú has desempeñado como trabajo. Entonces, es asimétrico, porque no es en igualdad de proporción. Es como cuando tú a tu flaca le invitas a comer, o tú a tu flaco le invitas a comer, te gastas 400 soles en una cena riquísima en un lugar lujoso, y tu flaco o tu flaca luego te invita a una hamburguesa del Tambo, esa de 5 lucas. No, pues, ¿ahí qué tipo de reciprocidad que es? ¿Simétrica o asimétrica? Es asimétrica, porque ella está gastando 5 lucas, ¿no? Y encima tú tienes que comprar la bebida, o tu flaco o tu flaca, no lo sé, y tú te has invertido 500 lucas o 400 lucas. Es asimétrica, pues, ¿no? ¿No? Con el curaca, con el curaca no está al nivel del Hatun Runa, el curaca es una autoridad. Pregunta, ¿tú al curaca lo podrías tener incómodo? O sea, te está sacando la mugre por ti, está trabajando. Ya, tú no lo puedes tener incómodo. ¿Por qué? Porque si lo tienes incómodo, entonces va a haber un problema con la productividad y la presión que él puede ejercer. Entonces, se sabe que el Inca con el curaca ahí manejaba una redistribución, pero que buscaba que fuera, ¿qué? Simétrica. O sea, de acuerdo a lo que tú trabajas como curaca, no como jaturrona, el Inca dice, oye, la producción de tierras en este caso, en esta marca, ha sido muy buena. ¿Quién es el curaca? Perico Los Palotes. Ya, a Perico Los Palotes hay que mantenerlo tranquilo, díganle que le vamos a regalar una esposa más. Y te regalaban una esposa, imagínate, tú eres ese curaca. Entonces el Inca, no, oye, este topo, esta tierra trabajó muy bien. ¿Quién es el curaca? Fulanito tal, ya, entonces regálenle un topo más de tierra, porque los miembros de la nobleza sí podían acceder a lo que era la propiedad privada. Entonces te tratan de dar siempre cosas, regalos, a los curacas, no a los jaturrón. Al jaturrón le pueden dar un regalo, pero porque, en fin, ¿no? Pero no en comparación con todo el desempeño que tiene. Siempre el jaturrón va a recibir menos, el curaca siempre va a recibir más para mantenerlo tranquilo, ¿ya? Entonces, por eso hay que tener cuidado. La redistribución es asimétrica de forma general. Si es para los jatunrunas, sí. Pero si es para en este caso, para el curaca, ahí sí busca, ¿no? Que sea simétrica, en igualdad de proporción, de acuerdo al desempeño que ha tenido, ¿ya? Profesor, ¿y esto se puede quebrar en algún momento? Claro, se puede quebrar en algún momento, porque comienzan a haber algunos curacas que comienzan a reclamar, ¿no? Y eso se ve al final del imperio, se sabe, ¿no? Que algunos curacas comienzan a reclamar porque no les estaban cumpliendo con todos los bienes que ellos estaban pidiendo, porque eran curacas. O sea, tú puedes tener, sí, una situación de servidumbre con el Hatunruna, pues soy curaca, pues. Eso es lo que comienza también a afectar un poco lo que sería el imperio, ¿no? Bueno, ¿qué más? Aquí tienes lo que es la tenencia de la tierra, ¿ya? Como estaba subdividida la tenencia de la tierra, esto también es de Pachacútec. Por lo general, cuando se habla de la tenencia de la tierra, se habla de las tierras del Sol, del Inca, ¿no? De la comunidad, pero no era tan fácil, ¿no? No es así, es una subdivisión. Y aquí es, por eso cuando tú me preguntaste por ahí, ¿ya? Por ahí me preguntaron si el piña tiene ayo. Y mira, ves acá, donde dice, los piñas son los yanaconas, mira, ¿qué dice acá? Parcelas en el punto 7 dice, parcelas en usufructo, yanaconas y yanayacos en tierras del Estado, del Zapa Inca. O sea, el Inca les daba para que ellos trabajen y ellos se beneficien también. Y miren el punto 8, lotes en usufructo. El usufructo es cuando tú tienes beneficio, a cargo de piñas. ¿Y los piñas por qué se juntaban? Para poder tener un beneficio de la producción. Entonces ahí, por eso te digo, tienen un ayo, pero es un ayo económico, no familiar. ¿Ya? ¿Qué me están preguntando por aquí? El curaca es una autoridad, sí, es como una especie de rey, ¿no? Pero en menor proporción, ¿no? Que lo que sería el Inca. Un curaca, mira, velo más como un señor feudal, ¿ya? Velo más como un señor feudal. Y aquí, ¿ya? Que existieron en el imperio. Y con eso doy punto final a lo que vendría a ser la clase del día de hoy.